Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran mis queridas hermanas y hermanos estelares? Un gran placer y un gran gusto tenerlas aquí a todas y todos ustedes. Bienvenidas a su canal UFO Yurma Titans. Vamos a hacer las pruebas. Hola Nina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Vamos a hacer. Sí, bueno, Hola, Nina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Bueno, probando equipo de audio. ¿Qué tal se escucha el sonido, mi querida Nina? Parece que se encuentra bien. Todo está bien, ¿verdad? Sí, probando. 1, 2, 3. Hola, Padme, bienvenida. Buenas tardes. Bienvenida, mi querida Padme, a tu canal, UFO Yurma Titans, y a las personas que se están agregando a su canal, UFO Yurma Titans, donde nos divertimos, jugamos y aprendemos, mis queridos hermanos estelares. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches por allá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas todas las personas que se van integrando a su canal, UFO Yurma Titans, canal felino, bienvenidos. Parece que todo se escucha muy bien, el audio está bien, parece que todo va bien, muy bien, perfecto, vamos. Teye Xiang, hola, bienvenido por acá hasta tu casa, mi querido Teye Xiang, un placer. Taircela, buenas noches, bienvenida nuevamente aquí. Se van integrando poco a poco los hermanos estelares, un placer, un gran gusto. Pues parece que el sonido está bien. Vamos a agradecer a nuestros hermanos humitas que nos permiten llevar a cabo esta transmisión, ya que son nuestros técnicos de audio, nuestros técnicos de sonido, nuestros expertos cibernautas que nos ayudan. Vamos a agradecer también al Consejo de Arturus, que nos está brindando todas esas técnicas curativas, cuantitativas para hacer su sanación después de hacer su radiografía espiritual, que son su lectura de registros akáshicos. Y también agradecer al Consejo del IRA que nos da estos aditamentos y estos gadgets para poder llegar hasta ustedes en vivo y en directo a todo color desde aquí de la zona oriente, afuera de la Ciudad de México. Sí, claro que sí. Y también agradecer y seguir invitando a las sacerdotisas y de los consejos que se van integrando, como es el Consejo Siriano, y que se va a integrar posteriormente el Consejo Arturiano y el Consejo de Acción, mis queridos hermanos estelares. Muy bien, vamos a dar inicio a esta sesión, a una sesión más de su canal UFO Yurma Titans, recordándoles que activen la campanita de notificaciones, se suscriban, den un like aquí en esta nave interestelar, ¿sí? Y los invito a unos segundos de meditación antes de comenzar. Inhalamos. Exhalamos. Muy bien, mis queridos hermanos estelares, quien guste hacer puede seguir meditando. Vamos a seguir dando aquí la bienvenida a todos los hermanos estelares que ya van llegando y que se van integrando en esta noche que el dios Tlaloc no hizo presencia y nos dejó trabajar. Hoy, mis queridos hermanos estelares, vamos a hablar del episodio número 18 del gran libro Urma, llamado Nosotros los Gnósticos. Y para saber quiénes somos nosotros los gnósticos, hay que saber qué es la gnosis. La gnosis significa conocimiento, el verdadero conocimiento esencial. La pregunta que todos nos debemos de hacer: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Son tres preguntas que la humanidad se debería de hacer, pero que no se hacen por muchas circunstancias, por el velo del olvido, por los cinturones Van Allen, pero que al día de hoy estamos aquí para recordarles que tenemos que interiorizarnos y saber en esencia quiénes somos. La palabra gnosis viene del griego y significa conocimiento, pero aquí le estamos dando una connotación de conocimiento y sabiduría, porque no es lo mismo tener conocimiento que ser sabio. Alguien puede tener mucho conocimiento, como los masones o los iluminoides, que tienen mucho conocimiento, pero no son sabios porque lo utilizan para fines ególatras, egoístas, de control y de sometimiento.
Entonces, el verdadero gnóstico, en este caso los urmas gnósticos, son aquellos maestros ancestrales que se preocupan por estudiar la esencia de la Matrix, la esencia de la creación total, de los superuniversos, de la fuente cósmica infinita, que es de donde venimos y hacia donde vamos. Entonces, la gnosis a través del tiempo se ha deformado. Me comentaba por ahí Tigre Siberiano que él estuvo con un grupo de gnósticos y quedó bien enfadado, que porque no fue lo que esperaba, que lo engañaron, pero es que la gnosis se ha venido deformando con el paso del tiempo y nosotros vamos a estudiar lo que es la verdadera gnosis, la gnosis en esencia, ¿sí? La que viene de la pistis sofía, de los tiempos del Maestro Jesús y los esenios, ¿sí? Y la que los Urma al día de hoy están estudiando para comprender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por eso, todo guerrero Urma se tiene que fortalecer a nivel espiritual, pero sobre todo a nivel conocimiento, porque también ya nos decía el maestro Tot, el Atlante, que la única manera de salir de la Matrix, de salir de este sistema de control, es el conocimiento. Por eso al día de hoy vamos a estar viendo qué es la gnosis, qué es la pistisofía y qué es el demiurgo, porque dentro de esta creación debe de haber polaridad negativa y polaridad positiva para que exista el universo. Y vamos a hablar de la Sofía caída, que no es otra cosa que el sistema cuando colapsó y cayó en ese virus que se infiltró y que el demiurgo de ahí empezó a acaparar a los diferentes mundos y a tratar de invadirlos como ese virus de la polaridad negativa. Pero vamos a estudiar realmente qué son los maestros gnósticos, los verdaderos gnósticos. No ya gnosticismo derivado, por ejemplo, de Samael Weor, que ya viene ya muy depurada, ya muy diluida, ya muy descafeinada esa gnosis. Vamos a hablar aquí de todas las dudas que tengan referente al conocimiento interno de cada uno de nosotros, mis queridos hermanos estelares. Pues bien, vamos al chatito a ver qué nos dicen por aquí los queridos hermanos estelares. A ver qué nos comentan. Bienvenido, Pepe Perfumes, hace acto de presencia, el ídolo inconmensurable de las esencias afrodisíacas, hace acto de presencia en este su canal UFO y Urma Titans. Muy bien, Erika, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, qué bueno que estás por acá con nosotros. Adelante. Qué bueno que nos visitas, mi querida Erika, aquí una vez más. Jorge dice, ya está mi manita. Gracias, Jorge. Gracias por tu manita. Perfecto, perfecto. Buenas noches a todos. Buenas noches. Taisela también reportándose, saludando. Pepe Perfumes, Tian Yen, ¿cómo te trata el universo? Sí, sí, he estado, dice Tie Yeshang. Jorge, sí, ha estado muy fuerte física y emocionalmente. Así es. Muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces sigamos con esta gnosis, con este capítulo, nosotros los gnósticos, episodio número 18 del gran libro Urma. Y es que, hermanos estelares, es muy necesario que entendamos que la gnosis nos enseña quiénes somos en esencia y qué tenemos que hacer para salir de estos sistemas de control, del pandemonium, del bozal y de todas las cosas que nos implantan a través de la televisión y de las redes sociales. Tenemos que hacer uso de conciencia para poder saber cómo salir de la Matrix, pero para eso tenemos que estudiar y tenemos que saber en esencia quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque esta gnosis se destapó por ahí de los mediados de los 40 cuando se encontraron los rollos de Qumran, ¿sí? Y los textos de Nag Hammadi. Entonces ahí fue donde se encontraron las verdaderas enseñanzas de los esenios y cómo estuvieron aprendiendo la verdadera gnosis de la pistisofía. ¿Y qué es la pistisofía? Pistis quiere decir fe, pero no fe en algo que yo le ponga una fe a un ídolo de barro o a algo que yo no conozco, yo no veo, sino la fe en mi propia fuerza interior, en la propia fuerza, pero yo tengo una fe sabiendo que yo vengo de la fuente infinita. En ese sentido, yo tengo fe en que yo puedo hacer una sanación cuántica
de que yo puedo ser un ser de luz, de que yo puedo recordar mis vidas anteriores, de que yo pueda hacer servicio por la humanidad. Es una fe respaldada por la fuerza de la fuente infinita cósmica. Obviamente, los controladores escondieron estos textos o no quieren que salgan estos textos de Nahamadi ni los rollos de Qumran porque ellos quieren ser los intermediarios entre nosotros y la fuente infinita. Los que están en contra de la gnosis dicen que no se puede llegar a la fuente sin intermediarios porque ellos quieren controlar. Entonces nosotros, como nos enseñaron los grandes avatares que vinieron como Buda, como Siddhartha Gautama, como Maestro Saint Germain, como Zoroastro, como Mahoma, como Krishna, todos esos grandes maestros espirituales que vinieron a enseñarnos el camino, ellos nos enseñaron a conectarnos directamente con la fuente infinita, pero los controladores nos han puesto las religiones para echarnos la culpa de todo lo que pasa en este mundo, diciendo que nosotros tenemos la culpa por los errores de Adán y Eva, que porque se comieron la manzana en el paraíso y que porque la serpiente los tentó y todo ese tipo de cosas para que nosotros tengamos culpa y nosotros no hagamos uso de nuestro poder divino. Entonces, ese es el fin de las religiones, ¿sí? Y papas, emperadores como Constantino, ellos fueron los que pusieron los grilletes y las estacas a nivel de dogmas y estigmas de las religiones cristianas para que nosotros creamos que nosotros somos culpables de lo que le pasa al mundo. Pero realmente la gnosis dice que la creación en sí es perfecta, no imperfecta, es perfecta. ¿Por qué? Porque debe de haber polaridad negativa y polaridad positiva para que funcione. Y esto los grandes dragones Elohim lo sabían, todos los eones, que no son otra cosa que dioses creadores, altas energías de conciencia, creadores de los universos, como el universo de Abona Shantar, y esos grandes lugares paradisiacos, como le llaman los gnósticos, el pleroma, ¿sí? Que no es otra cosa que los altos suprauniversos que están arriba en altas dimensiones de la 44ª dimensión hacia arriba y que de ahí derivamos toda la creación, todos los seres de universos como el de Shinkara y que posteriormente aterrizó en Ashirion y la orden de Micael. Entonces, ahí está toda la historia. Entonces, lo que no dicen los gnósticos, que cuando Sofía, que Sofía significa sabiduría, pero Sofía es la parte femenina de la parte masculina de la creación. Hay que recordar que es una creación que se complementa del divino femenino y el sagrado masculino. Entonces, cuando esta parte que los gnósticos nos dicen que se cae el sistema, porque tenía que caerse, porque al bajar toda la energía de luz a las densidades bajas, tiene que haber un desajuste, porque ahí cuando hay esa interferencia es cuando aprovecha el demiurgo y ahí se crea el universo oscuro. Entonces, esta Sofía, esta parte femenina de la creación, cae en esa falla de sistema al mundo de los arcontes, que los arcontes son tan antiquísimos como la misma creación, ¿sí? Pero ahí todavía no existía el demiurgo, sino que ella cae y le llaman la Sofía Akamot y cae y es parasitada, es capturada por los arcontes y de ahí nace el demiurgo, que es el que crea todo el universo de oscuridad y el que al día de hoy está tratando de que abarque la oscuridad, la luz. Por eso es que procedente del demiurgo, de ese hijo bastardo, digamos, de la Pistis Sofía, de la Sofía caída, de ahí se derivan las razas negativas como los Shopats, los Cthulhus, los Lux y todas esas razas parasitarias del demiurgo. Entonces decimos que al día de hoy es una lucha de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Es lo que estamos viviendo al día de hoy. A ver, vamos al chatito, a ver qué nos dicen por acá. Dice Jorge, hermoso día para hablar de este tema, me sigue mucho el 23. Exactamente, mi querido Jorge. Sí, Tian, aprendizaje y memoria, dice Pepe.
Mari, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás, mi querida Mari? Bienvenida a este tu canal UFO Yurma Titans. Bienvenida. Aquí reportándose todas las semillas estelares aquí reportándose. Dice Tei Shan también reportándose, exactamente. Dice Pepe Perfumes, aunque a veces con unos revolcones, pero ahí vamos a flote. Estoy sintiendo la energía muy fuerte. Exactamente, se está sintiendo la energía del Sol central con todos los rayos fotónicos están cayendo de lleno en nuestro cuerpo energético y se está sintiendo esa especie de efervescencia, esa especie como de luz, como de vibración alta que nos está llegando. Sí, yo también la percibo, mi querido DJ Shank. María Elizabeth León Montoya, bienvenida a tu canal UFO Yurma Titans, bienvenida. Adelante, adelante. Muy bien, bienvenidos. Sí, entonces les decíamos que la creación del universo, de las altas, de la fuente cósmica infinita, se tuvo que dividir en dos partes, negativa y positiva, para experimentar el amor en todas las densidades y que fuera bajando en todas las dimensiones hasta la 3D donde estamos nosotros, para que nosotros, almas encarnadas, almas fractales de la fuente que venimos aquí, y que por medio del soplo divino que hace el espíritu, porque alma no es lo mismo que espíritu, entonces nosotros somos creaciones de la fuente, somos almas, somos fractales de la fuente infinita, fractales de alma. Entonces venimos a vivir la experiencia a la 3D y recabar toda la vida, todo lo que estamos viviendo, y cuando nos llevamos a experiencias es como que nos graduamos y regresamos a la fuente infinita, pero ya unidos. Es lo que estamos haciendo aquí, anclando la fuerza crística. Pero los controladores, por eso a través del tiempo, de esos textos que encontramos que les decía del Nahamadi y del Qumran, trataron de esconderlos y persiguieron a los esenios, a todos los que estudiaban esa gnosis, porque es la fuente de la sabiduría y es como nosotros nos quitamos de control de arcontes, porque todo lo que nosotros vivimos en esa 3D es la Matrix. Entonces, todo es engaño, nos han engañado en cuestión de lo que es incluso la Biblia, porque la Biblia hay que recordar que fue a partir de las tablillas sumerias donde se redactó el Antiguo Testamento. Ahí es una lucha de dioses y demonios. Si ustedes analizan la Biblia, es una guerra de dioses y demonios. Yo por eso cuando estaba niño y que me decían que Jehová y que Yahvé y que había mandado el diluvio y que había exterminado a la humanidad, yo siempre le pregunté a la catequista, ¿cómo es posible que un Dios que menciona ahí en la Biblia que dice que es Jehová mande a exterminar a la humanidad o pida sacrificios de niños o pida un becerro, o a los que estaban adorando al becerro dorado, que los acabó? O sea, no es posible que ese no es un Dios, es un demonio. Y esos son los dioses usurpadores, los dioses patito, que han usurpado en nombre de la fuente cósmica infinita su potestad para hacernos caer en las trampas del demiurgo. Ya hablamos de cómo surgió el demiurgo. Claro, en el gnosticismo lo relatan de una manera un tanto de parábola para que entendamos, pero nosotros ya lo hemos estudiado cómo ha sido la creación del universo a través de la física cuántica. Entonces, cada quien tiene su manera de explicarlo, la gnosis y la física cuántica, pero a final de cuentas nosotros sabemos que nosotros tenemos que reafirmar nuestro poder divino. Es lo que nos dicen los Urma, porque los Urma ya pasaron por ese proceso donde ellos en los templos sagrados, en los templos aquí en la Tierra y en sus templos de sus planetas o de los lugares donde viven, ellos practican una gnosis, pero la verdadera, la esencia de la Pistis Sofía, de la Sofía caída, del sistema caído, ¿sí? Entonces, lo que nos dicen en la Biblia lo manejan el Vaticano, lo manejan los controladores diciendo que la serpiente fue la que embaucó a Eva y que por su culpa nosotros tenemos que pagar culpas. Nosotros no tenemos que pagar culpas ni de Eva, ni de Adán, ni de Caín, ni de Abel, ni de nadie, ¿no? Porque nosotros estamos aquí viviendo una experiencia como almas interestelares para elevar nuestras frecuencias y poder aterrizar el proyecto de Micael. Esa es la realidad. Pero la iglesia siempre nos ha querido hacer ser culpables. Por eso la iglesia pone la imagen de un Cristo así,
todo jodido, todo golpeado, arrastrado, porque esa era la costumbre que tenía el Imperio Romano a los esclavos que se rebelaban como Espartaco, los ponían en una cruz ahí de ejemplo a los demás para que vean el que se quiera rebelar lo que le va a pasar. Eran como intimidaciones a todos los que se quisieran rebelar al sistema. Por eso fueron tan perseguidos los esenios y se ocultaron en las montañas. Y Jesús fue a estudiar con ellos, iba a estudiar con ellos en las montañas, así como el maestro Jesús fue a estudiar también a la India, estuvo en el Tíbet y estuvo en la biblioteca de Alejandría repasando todos los libros que hablan del demiurgo. Por eso la iglesia no quiere que nosotros estudiemos estos libros porque descubrimos ahí en realidad quién es el demiurgo, quién controla este mundo imperfecto, el arquitecto oscuro, el demiurgo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la llave de la salida para salir de este sistema y debemos de verlo como una película. Claro, debemos de jugarlo, necesitamos comer, necesitamos dinero, pero no debemos depender al 100% de esa situación. Debemos de utilizar las herramientas que nos dan para que nosotros podamos llevar a cabo nuestro despertar. Pero no nada más es, como les digo, en este canal no nada más es juega, diviértete y aprende, sino es juega, diviértete, aprende y expande tu conciencia, porque tú puedes despertar en conciencia, pero si no la expandes, no sirve de nada. Es como que te levantas en la mañana todo con los pelos parados y ay, ¿dónde estoy? ¿No? Entonces, nosotros tenemos que expandir y divulgar este mensaje que los antiguos maestros gnósticos nos están trayendo. Claro, ha habido otras derivaciones como los de Samael Weor, que ya él empieza a deformar, empieza a sacar otras cosas que ya no son propias ahora sí que ya le empieza a poner de su propia cosecha, ¿no? Y sin embargo, tuvo bastantes adeptos y tiene bastantes adeptos, pero por eso nosotros estamos estudiando la verdadera gnosis, la salida de la Sofía caída, de la Pistis Sofía y de la creación del demiurgo y creado por la caída de la Pistis Sofía que engendró a Yaldabaoth, ese ser de oscuridad que es el rey de las tinieblas, el que controla a todos los Shopats, a todos los luciferinos, a los Cthulhus, todas esas razas vampíricas cósmicas salieron de ese universo de oscuridad. Entonces tenemos que saber que debe de haber, para que exista la vida, la creación, una polaridad, tiene que haber negativo y positivo, pero nuestra labor es no dejar que avance la oscuridad y cristificarnos en el opus magnum de lo que nos hablan los maestros Urma, para que nosotros podamos regresar a la fuente. Pero antes de regresar a la fuente tenemos que hacer nuestro servicio de divulgación y de estar repasando todos estos conocimientos gnósticos. Muy bien. Vamos al chat, mis queridos hermanos estelares, a ver qué dice por aquí. Bien, gracias, dice María Elizabeth. Yo también quisiera sentir, dice Teyen Shan. Eddie Fuentes, buenas noches, mi querida Eddie Fuentes, suerte mañana en tu viaje, en tu odisea, que todo te salga bien. Te vamos a estar mandando las energías del arcángel Uriel y de los hermanos Humita para que te vayas, se vaya liberando todos tus pendientes que tienes ahí y mañana tengas un éxito total, un éxito rotundo. Dice Nina, cuéntanos un poco más de cómo viven los Urmas, de cómo viven los Urma, además de seguir la gnosis. Bueno, los Urma, como hemos dicho, son una casta de guerreros, pero no, el Urma no es el clásico que va y se agarra trancazos y vence a todo el mundo. Bueno, sí lo hace, ¿no? Pero más que nada, el verdadero guerrero Urma es el que se forja a sí mismo espiritualmente, como los maestros gnósticos, el que conoce sus debilidades y sus defectos. En este caso, nosotros que estamos encarnados aquí, ¿qué es lo que tenemos que vencer? Los 7 defectos de carácter que nos implantaron los Anunnaki cuando nos crearon. Orgullo, envidia, lujuria, ira, pereza, avaricia, ¿sí? Todas esas inequidades que nos implantaron en ADN, ese es nuestro hándicap. Nosotros tenemos que achaparrarlos y vencerlos como los Urma. Entonces, los Urma son una raza muy avanzada que son el ejército armado Elohim y que viven en planetas y en ciudades. Sus ciudades son como pirámides de cristal, brillan con el sol como si fueran de obsidiana y sobre todo hay una sociedad que no es un patriarcado ni un matriarcado, sino que la hembra
y el macho tienen la misma potencia y la misma validez ante los consejos, ante la familia, y entonces en ese sentido es una raza que nunca está luchando el lado femenino contra el masculino, sino que se unen y van saliendo adelante, ¿sí? Y van ayudando a otros a despertar y van ayudando a otros mundos a liberarse, como en este caso a nosotros. ¿Y por qué a nosotros? Porque compartimos su genética con ellos. De alguna manera, ellos nos crearon y por eso nos ven como unos hermanos menores que nos van a ayudar a salir adelante. Entonces, el Urma vive así y durante las guerras de Liria y Orión, antes de que estallaran, hubo bodas reales entre raza Urma, raza elfos, raza felinoides, humanoides, con reinas de Orión, con emperadores de Sirio, y todo eso se hizo, bodas reales, para evitar las guerras, ¿sí? Para evitar los conflictos, ¿no? Tan brutales como les platicábamos allí en la constelación de Orión, allí en la estrella Betelgeuse y Rigel, ¿no? De donde están los grandes portales interdimensionales de la dimensión 8 y que la flota draconiana quería a Chaleco estaba haciendo sus portales y estaban traficando, pirateando códigos genéticos de varias razas. Y es ahí donde llega la federación, la supraconfederación, y manda a los 7 samuráis a cortarle las cabezas a todos los que estaban haciendo ese tipo de ilícitos, ¿no? Entonces, los Urma son guerreros, son feroces, pero también son nobles. A ver, vamos a ver qué más dice por acá. Dice Erika, según yo, es como algo que no se sabe explicar, una energía muy especial de amor y alegría, ¿ok? ¿Dónde podemos estudiar la gnosis? Ah, pues mi querido Jorge, pues ya la estamos estudiando aquí, pero puedes buscarla a través de la web. Búscate los textos de Nahamadi y los rollos de Qumran, y por ahí te tiene que aparecer. Tú en el navegador busca Gnosis y te vas a encontrar, pero busca Gnosis de la Pistis Sofía, la esencia, y ahí te vas a encontrar con mucha información y muchos datos, pero que al día de hoy estamos estudiando y no es tan, pareciera complicado, mi querido Jorge, pero no lo es tanto, ¿eh? Ya cuando te adentras en el conocimiento real, en el conocimiento espiritual, no es tan difícil. Lo que pasa es que como no nos han enseñado desde niños, nos cuesta trabajo y pensamos que es muy difícil. Evangelios apócrifos, así es, mi querida Nina. Sí, pues la élite nos ha ocultado los evangelios de María Magdalena, de Tomás, los evangelios apócrifos de Juan, el libro de Enoch, todos esos textos ocultos, esos evangelios apócrifos que ellos llaman, que no están aprobados por el Vaticano. ¿Y por qué no los aprueban? Porque ahí se habla realmente del despertar humano. Entonces, todos esos textos están aquí en las cartas de Andrómeda, y le pedimos por medio de ellos al Consejo que desclasifiquen todos esos textos y que salgan todos los documentos que tienen ahí en la iglesia, bajo el celo de la iglesia de Roma, y sobre todo todos los libros que se robaron, que ocultaron de la biblioteca de Alejandría. Entonces, eso tiene que salir, y aparte se tiene que hacer una divulgación a nivel redes sociales, para que toda la gente esté enterada de realmente quiénes gobiernan este mundo, como hemos dicho, el demiurgo y sus arcontes. Dice Pepe Perfumes, el 23 de Michael Jordan. Órale, sí. Sí, es un número de los 5 elementos, mi querido Pepe Perfumes. Dice Jorge, exacto, Pepe. Jordan portaba el número divino. 23, Río Jordan, Jesús. Yenshan, estaremos en las ciudades Urma, quiero conocer su arquitectura. Más adelante, a ver si hablamos en un episodio, en un programa, de lo que es la arquitectura Urma, de cómo son sus ciudades, porque esas ciudades que les mostraba yo, que les platicaba yo, de que son como triángulos, pero brillan como obsidiana, esas son, digamos, las grandes urbes, pero ellos en sus planetas, en el planeta donde habitan, ellos viven en tipo palacios, tipo romanos,
visten con sus togas, visten con sus calígulas, visten con sus brazaletes, igualito como en el tiempo romano. Entonces, son grandes palacios inmensos, ¿sí? Y, por ejemplo, los felinos que viven ya en altas dimensiones, en casas reales, pues son palacios como tipo de cristal, ya casi energéticos. Bueno, más bien dicho, energéticos, ¿no? Sí, entonces, tienen diferentes hábitats, diferentes lugares para vivir, porque a mí me han llevado en una línea temporal al planeta Avion primero. Claro, el planeta Avion primero fue destruido, pero a la línea temporal que ellos me llevaron, ahí todavía no era destruido el planeta. Y ahí en Avion hay grandes praderas, grandes acantilados, y entonces ahí donde me llevaron es donde bajan las naves, donde aterrizan, ¿no? Y se ve impresionante. Tú estás en un acantilado y viene la nave por encima de ti y va aterrizando, ¿no? Y ahí pude comprobar que los Urma tienen una vestimenta muy pegadita al cuerpo, como el que usa el personaje de Black Panther, y con colores muy vivos, ¿sí? Yo pensé que era su piel, pero no, es realmente su vestimenta, pero es es un material muy pegado, muy ajustado, que pareciera es como una segunda piel, digamos, ¿no? Entonces, sí, tienen diferentes hábitats y diferentes ciudades. A ver si más adelante hacemos un programa hablando de la arquitectura Urma en especial. Hola, suscríbete al canal UrmaTube, un canal donde juegas, te diviertes, aprendes, pero sobre todo expandes la conciencia, te lo juro.